Y ese es el tiempo que vamos a tener. Bueno, ya se lo habíamos prometido, lo llevamos además diciendo algún día que otro. El arqueólogo y el futuro, de Eudald Carbonell, el último libro de... Yo voy a decir arqueólogo, ya no sé si es arqueólogo, paleontólogo, escritor, historiador, como es tantas cosas. Eudald, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Arqueólogo? ¿Arqueólogo? ¿Cuántas cosas eres? Bueno, ponen que soy muchas cosas, ¿no? Pero en realidad yo estudié arqueología y después estudié geología. O sea, tengo 2 doctorados. ¿Por qué estudia Eudald arqueología? Porque aquí en nuestro país, para estudiar los restos de las civilizaciones pasadas, tenías que hacer arqueología. No, pero ¿por qué te llamo de la... bueno, esto no... Es que voy a hacerte hoy una entrevista un poco íntima, ¿eh? Bien. No sé. Me parece bien. Sé que cuesta sacarte las cosas. No tengo nada que ocultar. Ya lo sé, pero sé que cuesta. Yo lo voy a intentar. Muy bien. Tengo trucos. Muy bien. Oye, pues yo empecé a hacer arqueología porque desde pequeño, ya con 4 años y medio, hice mi primera colección de fósiles. Después minerales, un poco porque las ciencias naturales me habían gustado mucho, pero me fui derivando a la parte arqueológica. Leo, para que gente como tu hijo puedan tener un recuerdo de lo que piensa antes de derrumbarse como especie. Dicho así, ¿suena un poco a fin del mundo? Esto lo he sacado de su libro. Sí, suena a que si no la conciencia de nuestra especie no progresa, como hemos hecho desarrollos tan importantes, si no cambiamos la forma de adaptarnos a nuestras propias adquisiciones, realmente la especie pasará realmente por un cuello de botella. Yo pienso que ya estamos en una situación difícil, compleja, que en el siglo XXI irá estallando, y probablemente esta catarsis, este colapso que tendrá nuestra especie para adaptarse a la revolución científico-técnica será como siempre ha sido, con la revolución industrial, con la revolución neolítica, pues realmente socialmente un colapso importante. Claro, yo he empezado a investigar un poquito también sobre usted y he leído que usted ha dicho que en 50 o 100 años perderíamos la mitad de la especie. No, esto no es así. Yo, efectivamente, hice, y las puedo contrastar, declaraciones cuando escribí mis últimos libros, Hacia una nueva conciencia, la conciencia que quema, que como todo cambio, como toda transformación que se ha producido para metabolizar, podríamos perder entre el 15 y el 20% de la especie, sí. Pero, bueno, a 50, eso es muy difícil de parametrizar, pero te voy a poner un ejemplo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial significó la pérdida del 20% de la especie. 50 o 60 millones en la guerra y 150 millones como consecuencia de la crisis que produjo la guerra. Es decir, había 1.000 millones o 1.200 millones de habitantes cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial a principios del siglo XX, pues la parte de especie que perdimos es un 20%. Estuve yo ayer en Belorado en un magnífico museo, y ahí se aprende mucho estando en la primera línea de la batalla. Está muy bien hecho en el museo. Y ahí te contaban estas cosas, que de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue algo, bueno, increíble también para la especie. Sí, esto se aprende. Esto se aprende porque, fíjate, la Primera y Segunda Guerra Mundial son los procesos para socializar el capitalismo, o sea, para socializar la revolución industrial. Con estas 2 guerras se facilita que las materias primeras puedan circular por todo el planeta, pero para que esto ocurriera tuvieron que matar a 200 millones de personas. Se dice pronto, agudizar el ingenio para matar al enemigo, ¿eh? Pues sí. Desgraciadamente nuestra especie pues ha sido una especie muy competitiva, por eso somos y estamos encima de la cadena trófica, y por lo que parece ser, continuaremos siéndolo. Yo siempre digo que nuestra especie será una especie humanizada cuando en vez de ser competitiva sea competente. Caray. ¿Tanto tiempo es usted un padre tardío? A usted le gusta decir que es padre abuelo. ¿Tanto tiempo hablando de evolución y no quiso tener hijos hasta ahora? Pues sí, sí, es una pregunta yo creo muy acertada. Desde luego yo quería ser un padre responsable, y con la vida que he hecho pues era muy difícil, y con mi primera mujer pues decidimos no tener. Ella también estaba de acuerdo porque sabía que yo estaba viajando continuamente, pasaba incluso meses fuera, y yo pienso que no se puede ser un padre irresponsable. Y eso fue una de las causas por las que no tuve, pero también porque nuestra generación pensábamos que había muchos especímenes humanos en el planeta, muchos se mueren de hambre, yo donde viajo lo veo continuamente, de enfermedades.
O sea que nuestra especie no tiene problemas de reproducción por ahora. Hablaremos mucho hoy de su hijo, pero ¿cómo fue esa experiencia? Pues, ¿qué experiencia la de...? ¿La de tener un hijo? Una experiencia única. Desde luego, yo creo que es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida y que ha sido tan distintas de las demás experiencias que aún no he metabolizado este cambio. ¿Ahora se arrepiente de ser padre abuelo en vez de ser padre? No. Ahora ya no. No, porque al no ser padre abuelo me facilitó el hecho de poder trabajar en mis proyectos y no tener que justificar por qué lo hacía, ¿no? Y además los proyectos son proyectos para la especie, son proyectos para todos, o sea, no es un proyecto personal solo, sino es un proyecto del cual espero que se beneficien todos los congéneres, con lo cual no estoy arrepentido. Ahora hablaremos del libro, no lo tengo yo aquí porque se va a presentar en Burgos más o menos en febrero, estén atentos a la 8 que ya lo diremos, en el Museo de la Evolución, donde si no, pero yo creo ahí que usted está orgulloso ya de su hijo, nada más nacer, cuando le mete en la portada del libro. Yo no. Bueno, pero es su hijo. Sí, me parece bien. Es decir, efectivamente, la editorial lo mete en la portada del libro porque la editorial sabe que las imágenes son formas de captar a lectores. A mí cuando me lo dijeron no me pareció ni bien ni mal. Desde luego yo no lo hubiera puesto en la portada del libro, pero me parece muy bien. Es decir, yo estoy orgulloso. Atapuerca, ¿no? Además, estoy en Atapuerca. Estoy en la Cueva del Mirador y es una foto realizada en la campaña de Atapuerca. ¿Ahí hay que pedir permiso a la madre? Oye, bueno. La madre no ha querido nunca que salga en ningún medio de comunicación, ni por eso nunca le deja que le hagan fotos, ni en Facebook, ni en tal. Pero en el libro sí. Sí, bueno, yo creo que el libro, como decías tú antes, es una cuestión, es un referente muy personal y que utilizo a mi hijo no como una especie de metáfora, o utilizo a mi hijo para poder llegar a toda la gente de esta generación que dentro de 50 años nos gobernarán. Es verdad. El nuevo homo habilis, digo, ay, que se me ha ido al santo al cielo. Usted les llama a los niños de ahora los nuevos homos. Sí, lo he leído, ya se me ha olvidado. Sí, no. Sapiens. Sapiens, exactamente. Lo que me salía. Exactamente, estos homínidos espero que sean los sapiens sapiens, es decir, antes ya tenían esta denominación nuestra especie, ¿no? Pero yo espero que esta generación no lo haga tan mal como nosotros, es decir... Sepa compartir, sepa hacer cosas que no hacemos. Efectivamente, para que generen una cultura de la humanización distinta a la que hemos hecho nosotros. Espero que sean más capaces, más inteligentes, más cooperadores y más conscientes de la especie. Es decir, que nos enseñen a los mayores a hacer las cosas porque no sabemos. ¿Por qué un libro aristotélico escrito con el corazón? Sí. Aristóteles tenía mucho corazón. Por eso. Le leo una frase. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Sí, es verdad. Más corazón que esto. Sí, Aristóteles también pensaba que el corazón podía ser un órgano para pensar, ¿no? Y lo dije en este criterio. Sobre todo aristotélico en el sentido de acumular conocimientos. Desde luego, Aristóteles es un personaje histórico, un clásico que recogió toda la información de su época y lo hizo de una forma, yo creo, fantástica. Pero científicamente, aunque fuera buen observador y trabajara con plantas, con animales y tal, desde luego no es de mis clásicos preferidos, pero su forma de entender la síntesis del conocimiento me interesó siempre. Solo una anécdota. Cuando hice mi tesis doctoral, sistema lógico-analítico, para mí la lectura de la analítica de Aristóteles fue fundamental para entender la analítica. Eso 2.400 años después. Vale. Un libro, podemos decir, para su hijo, de reflexiones, de consejos para aprendizaje de su propio hijo. Consejos no. Esto yo quiero que quede muy claro y si lees el libro, digo precisamente que los mayores no podemos aconsejar precisamente. O sea, porque si siguen nuestros consejos y llegan hasta donde llegamos nosotros, mal vamos. Es decir, de opiniones y de ilusiones y de lo que nos ha tocado hacer y de los problemas que ya estamos viendo y que vendrán. Es decir, un poco alertar para que estas personas que serán, como decías tú, los sapiens, ya puedan de jóvenes educarse hacia una nueva conciencia,
una conciencia de especie distinta a la falta de conciencia que nosotros hemos tenido. Hay que decir que usted es especial. Hasta el nombre de su hijo es único. Sí. En el mundo es un pueblo de Lleida, si no me equivoco, sí, de la Cerdaña, al lado de mi pueblo. Yo soy del Ripollès y esto es la Cerdaña. Ahí también se hacen buenas longanizas, ¿no? Sí, hombre. Precisamente mi abuelo se había dedicado y hacía unos camones excelentes. Olopte. Olopte, sí, es el nombre de mi hijo. ¿Y qué significa? Olopte es un nombre ibérico o preibérico, es decir, muy antiguo, antes de la romanización. Es nuestros nombres de pueblos que existían antes de que, pues en los siglos XI, XII, X, se hubiera toda la romanización, la reconquista de territorios, la organización, digamos, cristiana, católica de las estructuras, ¿no? Y como hay muchos nombres y significa, etimológicamente, cruce de caminos o camino de bueyes. ¿Tiene ganas de saber qué piensa su hijo sobre el libro que ha escrito su padre? Sí, tengo muchas ganas. ¿Qué le dirá, no? Sí, y creo que en algún momento, en algún lugar del libro lo digo, que me gustaría confrontar cuando mi hijo tenga capacidad de entender lo que yo he escrito, que pueden ser los 13, 15, 14, 15, ahora modula muy rápidamente, que yo pudiera realmente contrastar y ver en este trecho qué es lo que él ve críticamente sobre lo que los problemas, las cuestiones que a mí me han preocupado. Que no Pero habla todas. De todo, habla de porque es comunista, de sexo, habla de todo el tipo. Son unos pequeños consejos hacia su hijo y la gente como su hijo, ¿no? Efectivamente, hablo, como decías tú, pues de forma abierta, para que se conozca cómo es la persona que está explicando, cómo es una parte importante de nuestra generación, que nacimos en el baby boom, un poco después, y qué es lo que me ha preocupado como espécimen en concreto, pero también como grupo humano, ¿no? Y lo que me preocupa, ¿no? Porque en realidad presente, pasado y futuro es un mismo segmento, ¿no? Esto le movió a escribir el libro. Sí. Entre otras cosas. Sí, pero realmente si no hubiera tenido a un hijo, probablemente este tipo de libro no lo hubiera hecho. Porque él también, supongo yo, que le enseña a usted cosas como efectivamente. Lo importante que yo veo en este proceso es que te enseña un tipo de interacciones que tú antes, por las circunstancias que antes he comentado, pues no tenías, y te enseña, efectivamente. Yo cuando veo a mi hijo, veo reflejo de muchas cuestiones que al no tenerlo cerca, pues no te planteas, ¿no? Es que cuando no pasas hambre no te planteas qué es pasar hambre. Claro. Es la necesidad que te hace plantear cuestiones. Cuando estás bien y ni puedes pensar que estarás mal, pero cuando estás mal... ¿Y qué pensó el día que su hijo usó el pulgar para coger algo? Ah, sí, no, claro, esto es verdad que antes de que ocurriera, después de la singamia, que es el proceso de fecundación de un óvulo por un espermatozoide, desde este momento, cuando mi mujer le subió los índices de gonadotropina, es decir, que estaba preparado ya para activar todo el proceso y liberar las hormonas y que el proceso que el óvulo ya había sido fecundado, desde este momento, y tengo un diario donde yo controlé, por supuesto, a mi mujer, sus constantes, lo que pasaba, cómo crecía, cómo se encontraba, y después también seguí un tiempo pues a las adquisiciones de mi hijo, porque eso de tener un laboratorio en casa que no te cuesta, que cuesta bastante, me quería decir no cuesta un duro, al revés. Ya te costará. Pues bueno, es bonito, ¿verdad? Es bonito, sí. La palabra yo pienso que es bonito, sobre todo cuando tú te has planteado una vida solo en el campo de la racionalidad y de la estructura científica y de la lucha continua con administraciones y con todo para que estos proyectos se hagan realidad, sí. ¿Cómo le va a explicar a su hijo la falta de tiempo del padre? Porque eso es dura. Eso es muy complicado. Ahora mismo ya es consciente de cuando me voy, mi última temporada, pues hace ahora escasamente un mes volví de mi proyecto africano, que fue un mes fuera, y ahora lo que intento yo es que entienda que en la vida los tiempos y las relaciones lo que tienen que hacer es ser profundas y ser reales, y que si lo son, la falta de continuidad no tiene ninguna importancia porque recuperas
la continuidad porque hay un contacto físico, intelectual y emocional que evita que da. Pero yo pienso que ahora lo estaba pasando mal cuando no estaba así. ¿Eso es lo más duro de su trabajo y de tener un hijo? Es duro. ¿Por qué es duro? Sencillamente porque tú ves la respuesta de tu cría a este proceso. Pero bueno, tampoco es para tanto. Es decir, que no te vas... Ahora sí que veo difícil, como había hecho en algunas épocas, estar 6 meses en el campo. Procuro no estar nunca más de un mes fuera de casa. Me ha gustado eso de la cría. Claro, es una cría. No deja de ser cría. Un día le preguntaron al señor Zapatero, cuando era presidente, si sabía lo que costaba un café con leche. ¿Se acuerda de eso? Le daré yo la vuelta. Bien. ¿Usted sabe quién es Pocoyo? Hombre, ¿O Peppa Pig? Hombre, si no supiera yo quién es Peppa Pig, quería decir que no estoy socializado. También, ¿verdad? Precisamente con Peppa Pig he hecho un experimento interesante. ¿Ah, sí? ¿Me lo cuenta? Sí, por supuesto. Para que entienda lo que es la ficción y la realidad, saqué del caldo una oreja de cerdo y le dije, vamos a comernos la oreja de Peppa Pig, pues qué buena es. Y efectivamente, no tuvo ningún problema. ¿Y luego cuando vio Peppa Pig al día siguiente con la oreja? Ningún problema. Dice, papá, ¿nos comeremos otra oreja de Peppa Pig? Pues ya está. Mira, los experimentos también son interesantes para ver la reacción que tienen y para educar en este sentido, que es el sentido de la etología humana. Eso me pasó a mí parecido. Pues, el otro día no comía nada y fue ver Peppa Pig comiendo uno de los personajes y se acabó todo. Ya está. O sea, que de los niños se aprende. Por supuesto. Pero también hay que saber verlo. Y se aprende mucho y sobre todo nos enseñan, y sobre todo lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? El problema que yo veo es que muchas veces con el tiempo desaprenden, pierden la curiosidad, pierden toda esta capacidad innata que tiene el crecimiento neuronal exponencial de los 2, 3, 4, 5 años. Y eso es quizá porque les obligamos a aprender a leer, les obligamos a leer este libro. Hay demasiadas normas, es decir, en mi opinión, mi hijo está en free time, en un colegio libre, donde hay unas normas como en todos sitios, pero que ellos mismos hacen un aprendizaje intelectual y social. Para ir terminando, ¿hasta dónde cree usted que puede llegar el filón Atapuerca? Atapuerca está por empezar. Si leéis la hemeroteca, yo hace 35 años que empecé con Emiliano Aguirre en este proyecto, en el año 78. ¿Sí? Siempre habíamos pensado que esto sería muy importante. Yo una vez dije que no saldría Atapuerca si no era con los pies por delante, pero yo creo que la propia empresa ha superado las expectativas que teníamos. Atapuerca, y yo lo vengo diciendo, supongo que esto nosotros a lo mejor ya no estaremos aquí para decirlo, será importante dentro de 100 años. 100 años. ¿Qué es lo que espera usted que un día encuentren en Atapuerca? Esto se lo preguntaba yo a uno de sus socios y me decía que toda la evolución. En Atapuerca ya hasta ahora hemos encontrado la evolución humana desde 1,5 millones, un poco menos, hasta la actualidad. No hemos encontrado neandertales, es decir, los restos biológicos, anatómicos, probablemente los encontraremos. Ya tenemos la evolución humana prácticamente con algún agujero, con algún hiato en medio, pero durante 1,5 millones de años. Y yo pienso que Atapuerca aún tiene que hablar, es decir, nosotros lo que hemos hecho en estos 35 años es un peritaje. ¿Y el futuro de un arqueólogo cuál va a ser? El futuro de un arqueólogo, hablas con los cambios que se producirán, ¿no? El libro, sí. El futuro el arqueólogo y el futuro era precisamente un título que tampoco puse yo, cosa muy curiosa, pero que quería indicar precisamente cuando yo hablo en el libro de qué pasará con la energía, de qué pasará con el consumo de agua, qué pasará con el crecimiento exponencial de la especie, qué pasará si no se alcanza una conciencia crítica, cuándo será la Tercera Guerra Mundial. Espero que ahí no entremos. ¿Y qué le gustaría que fuera Olopte? Todo, cualquier cosa, obviamente menos arqueólogo. ¿Por qué? Porque yo pienso que es un tópico que con uno en la familia es bastante. Pero si un día ve Indiana Jones y le gusta, yo prefiero que no. Igual será ese actor. Yo no va a ser quien voy a desmotivar a mi hijo, pero tampoco voy a ser quien le va a motivar para que lo sea. Dos más. ¿Qué me puede contar del Congreso de la Unión Internacional de Ciencia Prehistórica que va a estar ya? Ya está, precisamente hoy he estado con el secretariado
con Marcos. Tenemos 120 sesiones ya, es decir, hay 120 temas que aproximadamente tendrán pues 20 personas por cada una de esas sesiones y temas que abarcan toda la evolución humana en el planeta. Importante para la ciudad. Sí, importante. Y estamos con el libro que vamos a publicar, sobre todo una síntesis ibérica de la prehistoria y de la protohistoria. Es decir, y yo estoy convencido que será para esta ciudad un lujo intelectual el convertirla, como habíamos dicho, y hace muchísimos años, de que queríamos culminar todo nuestro proceso de institutos, museos, centros de interpretación, fundaciones, con la guinda. Y la guinda es este museo, es este congreso que se hará en la universidad, porque necesitamos mucho espacio para que se reúnan las comisiones, pero que tendrá en el Foro de la Evolución la reunión del Comité Internacional y de la Asamblea de la UISPP. Estos meses se están guardando los paleontólogos, historiadores, arqueólogos buenas noticias para sacarlas del Congreso. Yo pienso sí, porque hay noticias y habrá mucha información, porque precisamente este Congreso ya se ha organizado sin papeles, forma parte de los congresos que yo siempre había pensado que serían telemáticos, que serían por la red, que serían digitales y tal. Y hemos intentado que los directores, presidentes de comisiones publiquen sus trabajos en revistas que estén en el Science Citation Index, en revistas indexadas, para que este congreso sea el primero que realmente tenga centenares de artículos en este tipo de revistas internacionales. Y que ponga ahí Burgos. No, esto está claro, pero en Burgos, la UISPP se hace en Burgos, no se hace en otro lugar. ¿Alguna vez podremos clonar a un homo antecesor? Yo no sé si podremos clonarlo o no. El hecho es que la reacción en cadena de las polimerasas ha permitido los ajustes técnicos y los nuevos mecanismos para ser capaces de conseguir fragmentos muy pequeños como es el caso del ADN mitocondrial, que se ha podido secuenciar en la cima. Esperemos que pueda pasar lo mismo con el ADN nuclear. Y bueno, cuando haya esto, ya hablo de tiempo a venir, ¿no? Pero yo estoy convencido que uno de los grandes retos de los científicos en la biotecnología y en los procesos evolutivos que hasta existe ahora mismo es generar vida, no tan solo clonar, sino generar vida a partir de estructuras abióticas. Y esto se está haciendo ya con los plasmoides, se está buscando todo tipo de generar envolturas que permiten desarrollos embrionarios, orgánicos, para esa obra faraónica, ¿no? Exactamente, desde la parte, efectivamente, para ser capaces de, en algún momento, de generar vida artificial. ¿Y qué no le gustaría ver? Hombre, que se use igual esa vida para... No me gustaría... fines... A mí lo que no me gusta es que se manipule a la humanidad y que la humanidad no participe de forma crítica en todos estos procesos. Yo siempre he hablado de socialización de la ciencia y la técnica en el sentido de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre esta cuestión. No solo los expertos, sino todos. Si tú tienes una población, un grupo de ciudadana, una especie consciente, informada, culta, que lee ciencia, podrá opinar con conocimiento de causa. Si tú tienes una población sin esta información, tienes una población fácilmente manipulable. Bueno, pues espero que este Arqueólogo y el futuro, un libro para su hijo y la gente como Lopte, pues sea todo un éxito y puedan entender dentro de unos años cómo era su padre y lo que había antiguamente, ¿no? Pues sí, yo espero que las personas que lean este libro, estoy convencido que muchas de ellas se verán reflejadas, sobre todo los que tienen nuestra edad o están cercanos a nuestra edad, porque hay muchísimas de las cuestiones de tipo científico, social y político que reflejan por qué camino hemos seguido nosotros desde una dictadura a una democracia, desde no tener recursos a tenerlos, desde no tener ciencia a tenerla, etc. Y la última, ¿qué le dicen los ojos de Lopte? Es tremendo. En los ojos realmente está la mirada del cerebro.
En realidad los ojos son transmisores a través del nervio óptico, pero aquí hace el trabajo es el cerebro. Dicen, y eso es muy interesante cuando hablas con neurocientíficos y otros, ¿no? Que claro, que todo el sistema de reconstrucción de las imágenes que hace el cerebro no tiene nada que ver con lo que vemos. Es el cerebro que articula, organiza la discontinuidad de la luz, la hace converger, la polariza y construye estas imágenes. Pues yo pienso, a nivel ontológico, que estas imágenes salen del cerebro y se proyectan en los ojos. Por eso es tan importante mirar a los ojos de las personas cuando hablas con ellos. Yo creo que también. Que hay gente que tiene vergüenza, no sé por qué. Pues nada, Eudald, muchísimas gracias. A vosotros. Espero que haya disfrutado de estos minutos con nosotros. Pues sí. Y que Olopte se sienta orgulloso de este libro. Del padre seguro que ya se siente, pero de lo que cuenta, porque es el primer libro donde usted se desnuda un poco. Pues sí, es verdad que normalmente no hacemos este tipo de, digamos, no damos este tipo de explicaciones, pero no me importa, vuelvo a repetirlo, ¿no? Yo siempre he sido un amante de incrementar la sociabilidad en la especie, no me ruborizo, siempre estos científicos y personas que siempre se piensan que la Torre de Marfil te da la distancia para diferenciarte de los demás, a mí es al revés, a mí acercarme a los congéneres de mi especie me da mi propia especificidad. Pues gracias, Eudald. A vosotros. Muchas gracias.